Pueden tomar asiento. Vamos hoy a estudiar un tema, esto es estudio bíblico, hoy es estudio bíblico y de verdad que es muy importante cuando venimos a estudiar traer una hojita, un cuaderno. Dicen por ahí que es mejor una letra borrosa que una buena memoria, ¿sí? Cuando usted deja apuntes de pronto en la casa, comienza a revisar y al revisar los apuntes entonces se va a dar cuenta de muchas cositas y va a recordar otras, va el Señor también a hablarle y va a crecer mucho más. Amén. Vamos a hablar sobre la bendición de la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Alguno ha escuchado sobre la gracia de Dios? Cualquiera diría, cualquiera puede decir, ¿están conmigo todos? Diga conmigo, la bendición de la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la gracia de Dios? Obviamente hemos hablado y a veces pensamos, bueno, la gracia de Dios es que el Señor nos da gracia frente a otras personas, ¿cierto? Se puede mirar desde esa óptica, la gracia que tenemos de Dios, esa virtud que recibimos de Dios, que le caemos bien a la gente. Pero no está hablando de ese tipo de gracia. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y dice, porque por gracia sois salvos. Si usted tiene su Biblia, subraya ahí en su Biblia la palabra, esa frase, porque por gracia sois salvos, y dice por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, aquí está hablando, devuélvete un poquito por favor, está hablando que esa gracia que nos hace salvos, a la cual nos ha llevado la fe, no es esa gracia de nosotros, sino que es un don de Dios. Ahora el verso 9 dice, no por obras, no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Alguien dijo, ¿cómo sería si fuéramos salvos por obras? La chicanería allá en el cielo, ¿no? Allá diciendo, no, es que yo sí, yo sí hice muchas obras, yo sí me gané el cielo. Y el otro diciendo, no, pues sí, yo tenía más plata que usted, yo di mucho más obras o hice más obras. Entonces, prácticamente todos tendrían el ego y allá como la sensación de decir, soy salvo porque yo hice cosas buenas. Sin embargo, aquí está diciendo que nadie es salvo por obras, para que no vaya a estar gloriándose allá, sino que es un don de Dios. Pero antes de entrar a examinar y a puntualizar con respecto a la gracia, ¿por qué es la bendición de la gracia de Dios? ¿Sí? Quiero decirlo de nuevo que la gracia de Dios es la más grande bendición. ¿Por qué razón? Porque nos da de forma gratuita lo que no hemos ganado ni merecemos. Vuelvo y lo repito. La gracia de Dios es la más grande bendición. La más grande bendición que podemos nosotros tener es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque allí nos está dando el Señor de forma gratuita lo que no nos hemos ganado, por lo que no hemos trabajado, lo que no hemos hecho nada, ni tampoco lo merecemos. A ver, me explico. Todo en la vida tiene causa y efecto, ¿no? Causa y efecto, ¿no? Todo, absolutamente todo. Por ejemplo, lo miramos bíblicamente
En Hebreos 2:2, vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 2, pero vamos a mirar que toda obediencia tiene su resultado, ¿sí? Y toda desobediencia también tiene su resultado, o sea, todo en la vida tiene una justa retribución, podríamos hablarlo, ¿no? Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué? Justa retribución, ¿sí? Si usted hace las cosas bien, va a recibir una felicitación, un abrazo, un buen resultado, un ascenso, etcétera, ¿cierto? Diga conmigo, justa retribución. Amén. Si usted hace las cosas mal, ¿a cuánto le dieron un castigo con una correa o algo cuando estaba pequeño? ¿Lo castigaron por hacer las cosas bien? Regularmente lo hacían porque hacíamos las cosas mal. Por lo tanto, había una justa retribución, porque es justo que haciendo las cosas mal también haya un castigo fuerte, ¿no? Cada cosa es justo. Y aquí está hablando el escritor de los Hebreos y está diciendo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, diga conmigo, causa y efecto. Igual está en Josué capítulo 1, vamos allí, miramos, porque aquí está hablando de la desobediencia, ¿verdad? En el libro de Josué habla de la obediencia, Josué 1:7. El Señor le dice a Josué solamente, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de esta ley, ¿no? De ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El Señor le está diciendo a Josué, si tú te portas en rectitud, caminas en las leyes que yo le di a Moisés, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Diga conmigo, causa y efecto. ¿Sí? Ahora el versículo siguiente, 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él para que obedezcas, o sea, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note esto, causa y efecto. Obviamente la bendición es del Señor, pero el Señor ha prometido corresponder y ha dicho a las personas, a todos nos ha dicho, haga las cosas en obediencia y todo te saldrá bien. Todo le va a salir de acuerdo a las promesas del Señor, pero también de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero nadie que haga las cosas bien le ha salido las cosas mal, caminando en la voluntad de Dios. Sin embargo, mirando todo esto, el regalo de la gracia, cuando hablamos de la gracia, la bendición de la gracia del Señor, como tal, el regalo de la gracia de Dios, es la salvación, y la salvación para el hombre fue dado por gracia. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando que no tuvimos nada que ver ni nada que hacer para contar con la salvación o el Salvador que es Cristo el Señor. Para eso no tuvimos que hacer nada, para contar con la salvación. Diga conmigo, la salvación. Ni para contar con el Salvador. Ese es el mayor regalo. Antes de Cristo, si el Señor Jesucristo no hubiera venido, creo que no tendría futuro el mundo. ¿Sí me hago entender? Imaginemos que el Señor Jesucristo no hubiese venido a la tierra. ¿A dónde sería el destino nuestro? ¿Cuál sería el final nuestro en un mundo lleno de pecado y sin esperanza? Y esto es importante tenerlo en cuenta.
El libro de Lucas capítulo 2, quiero que miremos. Lucas 2, 21 al 30, y vamos a leer esos 9 versículos. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, y está hablando de Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los 8 días de la purificación de ellos, está hablando de la purificación tanto de María como del niño, ¿sí? Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre, o sea, ese fue el día que José y María llevaron a Jesús al templo para presentar al niño. No lo bautizaron, lo presentaron. Ahora sí, dice: y había, versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea, el Espíritu Santo le había revelado a este hombre, a Simeón, que él no iba a morir hasta que viera al ungido, al Salvador presente en la tierra. Tremenda revelación, ¿verdad? Y movido por el Espíritu, versículo 27, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. ¿A quién? A Jesús. Y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿A quién estaba viendo Simeón? ¿A quién tenía alzado? A Jesús. Pero él estaba mirando en Jesús la salvación. Note esto: porque han visto mis ojos la salvación, o el Salvador. Lo estaba viendo. Ese niño era el regalo de Dios para toda la humanidad, la esperanza para toda la humanidad. Pregunto: ¿qué había hecho la humanidad para que Dios el Padre enviara a su Hijo y mandara ese regalo? ¿Qué había hecho para merecerlo? Nada, absolutamente nada. Por lo tanto, la salvación, o el Salvador, que es Cristo, es el más grande regalo que nosotros podemos tener, o la más grande bendición. Escúchenme bien, voy a decirlo así. Aunque nos da un poco de satisfacción cuando nos dan un regalo, ¿cierto? Estamos de cumpleaños y si hemos sido buenos padres, pues nos dan un regalo. A mí me satisface que me den regalo, no voy a decir que no. Me dan un regalo y yo: uy, qué chévere, gracias. ¿Sí? Sin embargo, siempre queda una sensacioncita, ¿no? Que uno dice: pues yo he sido buen papá, ¿cierto? He procurado ser buen papá. Entonces, como que de cierta forma internamente, ahora Miguel Ángel no se me vaya a delicar, de cierta forma internamente, como que uno de cierta manera puede decir: me lo merezco. ¿Sí? Me lo merezco. De cierta manera, no estoy diciendo totalmente, pero gracias a Dios. Yo creo que pasa lo mismo con mis hijos. Mis hijos son buenos hijos, y entonces cuando les doy un regalo, cumplen años, o sí, procuro darles cosas, de pronto ellos dentro dicen:
es que ha sido buen hijo, ¿sí? Y entonces, en cierta manera, hay como un pensamiento, me lo merezco. Por ejemplo, vamos a ver Josué. El Señor le hizo la recomendación a Josué y le dijo a Josué, no se aparte de la ley de mi siervo Moisés, continúe en ella, no se aparte a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Josué se dedicó a caminar en la ley de Moisés y el Señor lo prosperó y lo respaldó en todo. Claro, obviamente de parte de Josué tenía que haber un sentimiento de gratitud diciendo: Señor, gracias por tu prosperidad, gracias por tu respaldo, gracias por cumplir tu promesa a mí. Sin embargo, hay una parte en la palabra del Señor que es cuando el rey Ezequías, el Señor le manda a decir al rey Ezequías con el profeta Isaías: alístate porque te vas a morir. Morirás, ciertamente morirás, y no vivirás. Pero Ezequías había sido un rey recto delante del Señor, de lo mejor. Y dice que Ezequías se voltea el rostro contra la pared y ora al Señor y le dice: Señor, tú sabes cómo te he obedecido, en qué tipo de rectitud he andado. Tú sabes, Señor, cómo he caminado en integridad. No me cortes la vida. Y el Señor le dio 15 años más. ¿Lo recuerdan? O sea, Ezequías era un hombre próspero y había sido respaldado por el Señor en todo. Sin embargo, él sabía el comportamiento y como que en cierta manera: Señor, tú me has mandado, yo he sido obediente y tú me has respaldado, y tú sabes, Señor, cómo he sido yo. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Y ese silencio me preocupa. Porque allá debemos conducirnos. El Señor dice todo en su palabra: haga esto, causa y efecto. ¿Sí? Todo lo que hacemos debe tener un resultado. Las promesas del Señor: si tú me obedecieres. El libro de Deuteronomio capítulo 15, capítulo 25, 28, versículo 15, gracias. Dice: acontecerá que si no hicieres, pero el versículo 1 dice: acontecerá que si hicieres, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, pero si no, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Hay un llamado a la obediencia y hay un efecto por obedecer al Señor. Sin embargo, el regalo de la gracia, el regalo de Cristo, es la bendición más grande, porque no hicimos nada, no tuvimos que hacer nada para contar con la salvación o el Salvador, que es Cristo el Señor. Y Simeón tenía en sus brazos ese regalo de parte de Dios para el mundo. Ahora, hoy el mundo puede contar que tiene un Salvador eterno. Todo el mundo, la palabra del Señor dice que Cristo vino para salvar a toda la humanidad. A eso vino el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo, o el regalo de la salvación, es para todo el mundo. ¿Sí? El versículo 30, vuélvalo a leer, donde Simeón dice: porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón está orando al Padre, viendo a Cristo, viendo a Jesús, y dice: hoy podemos contar, hoy podemos echar mano, hoy tenemos la tranquilidad y la esperanza que contamos con el Salvador. Amén. Diga conmigo: eso es gracia. Amén. Eso es la gracia. Cuando hablamos, a veces hay personas que dicen: somos salvos por gracia, pero no entienden qué es gracia. ¿Ahora sí lo están entendiendo? Somos salvos por un regalo que Dios dio sin que nosotros hubiésemos hecho nada. Ahora, ¿qué nos muestra la gracia? Ese regalo, para que nosotros tengamos en cuenta qué nos enseña, qué nos muestra la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, primero, apunte allí,
La gracia de Dios nos muestra el amor de Dios para con nosotros. O sea, ese regalo inmerecido muestra el amor de Dios total para con nosotros. Escúcheme bien. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Es más difícil recibir un regalo cuando no nos lo merecemos. ¿Ha visto una persona que ha recibido un regalo y que no se lo merece y se pone a llorar, cierto? Y hay personas que no lo quieren recibir porque dicen, no lo merecemos. ¿Entiende esto? Y el Señor Jesucristo es ese regalo que nos muestra el amor del Padre incondicional para con nosotros. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Note esto, no estábamos en obediencia, estábamos totalmente en rebeldía y Dios nos amó que entregó a su Hijo para que muriera por nosotros, por todos nosotros. Diga conmigo, un regalo de Dios. Amén. Y es el mayor regalo de Dios. Allí a través de Cristo podemos ver el amor de Dios, el más grande amor de Dios para con nosotros. Casi que hay poco que argumentarle a esto, ¿no? O que adicionarle a esta gran verdad. A veces decimos, ¿qué es lo mejor que Dios le ha dado? Y hay personas que dicen, lo mejor, lo más grande que Dios me ha dado son mis hijos. ¿Cuál es el mayor regalo que ha recibido de Dios? ¿Le han hecho esa pregunta? No, el carro, la casa. Y note que el mundo está materializado, pero quiero decirle que no puede ser el mayor regalo que usted ha recibido. Y esto es importante concientizarnos. Cuando menospreciamos el mayor regalo espiritual y los más grandes regalos que ha sido de parte de Dios, como la paz, aparte del mayor regalo que es la salvación, que es el amor de Dios en su máxima expresión, y ese es el regalo eterno, ¿no? Es un regalo que no solamente bendice estando aquí, sino que bendice también después de muertos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Porque todo regalo, por más bueno que sea, un día se va a desgastar, cualquier regalo terrenal, y no va a ser nada. La palabra del Señor dice que hay cosas, que todas las cosas materiales, la polilla y el orín corrompen, ladrones vienen y se lo llevan. No quiero recordarle a Mariana, yo creo que ya se está acordando. ¿No te acordabas? Pero hasta aún en las iglesias pasan esas cosas, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que nuestro mayor regalo, y de verdad que quiero felicitar a Mariana, de verdad Mariana, Dios te bendiga por tu madurez. Yo casi no duermo por culpa de eso. Y Mariana a los días me cuenta, no pastor, mi mamá dijo que no había podido dormir y yo dormí como un angelito, yo me acosté a dormir ya, amén. ¿Están entendiendo esto? Porque ese es el regalo. Mire, ¿sabe? Yo sí lo he entendido, de verdad, y quiero, ojalá pudiera compartir, podérselo inyectar a su corazón. Pero el mejor regalo, el más grande regalo es Cristo. Mientras usted camine en Cristo, en la salvación,
mientras usted entregue su vida y reciba ese regalo de parte de Dios, usted va a vivir su vida a plenitud. Escúcheme bien, la plenitud de la vida, la satisfacción de la vida, no se trata de cuánto tenemos, ¿sí? De lo que poseemos o de lo que hayamos alcanzado, de lo exitoso que seamos en las cosas materiales. No se trata de eso. Se trata de que la presencia de Dios nos permite estar completos. Totalmente completos. Amén. Diga conmigo, el más grande regalo. ¿Sabe? Quiero decirlo, y esto no es religiosidad ni sale de la boca, de labios para afuera, porque es de corazón. Hoy estoy pasando por una situación bastante compleja en unos asuntos materiales y comerciales, bastante compleja. Creo que en mi vida había pasado por esa situación. Y hoy meditaba en eso y decía yo, Señor, finalmente todo esto es tuyo. Pero gracias por darme tu paz, gracias por tu presencia en mi vida, gracias por llenarme. Amén. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La gracia de Dios, por eso estoy hablando de la bendición de la gracia del Señor, porque el texto dice, y hay muchas veces yo he hablado con personas, ¿por qué somos salvos hoy en día? No, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la ¿qué? Gracia. ¿Sí? Y entonces algunos piensan, no, ahora yo recibí ese regalo de la salvación, o sea, yo soy salvo porque hallé gracia en los ojos del Señor. No, no soy yo salvo porque hallé gracia en los ojos del Señor. Soy salvo porque el Señor por su gracia nos dejó su amor para todos. Amén. No éramos nosotros nada especiales con el Señor. Por eso está diciendo Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, a través de la gracia del Señor podemos ver el amor de Dios, ese regalo. Segundo, la gracia de Dios o la gracia nos permite acercarnos a Dios. Es la gracia. Ese mismo regalo que el Señor dejó, es por medio de ese regalo que nos podemos acercar a Dios. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16, vaya allí, Hebreos 4, 16. Léalo con atención. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, nosotros podemos acercarnos al trono del que nos dio el más grande regalo y allí alcanzamos su misericordia y allí hallamos la salvación que es la gracia del Señor y tendremos socorro para nuestras vidas. Esto es muy interesante. ¿Qué tanto nos acercamos a Dios? Escúcheme bien. Nosotros no nos podemos acercar al Padre si no es a través de su regalo. Mejor dicho, les voy a decir así. Es más o menos, a ver, hay un lugar donde tiene unas puertas blindadas y solamente entramos con una tarjeta. Claro, no quiero caer en una herejía para que usted me entienda. Es solamente una analogía. Pero solamente llevando esa tarjeta la ponemos allí y la puerta se abre y podemos entrar. Es imposible, no hay ningún cerrajero, no hay ninguna herramienta, no hay absolutamente nada que pueda abrir esa puerta y llegar allí y disfrutar del Rey y disfrutar de todo lo que Él tiene y de todo lo que nos
nos ha bendecido de su compañía, etcétera, pero llevamos esa tarjeta y la ponemos allí y se abre la puerta. Escúcheme esto, para llegar al Padre no hay puerta. ¿Cuántos quieren llegar al Padre? ¿Sabe cuál es la puerta? El regalo que el Padre dio. ¿Alguno ha visto esa película? Vamos a empelicularnos como niños. Eso no es pecado. ¿Has visto esas películas de donde se abre un portal? ¿Y qué pasan? ¿A otra dimensión? Esa es la gracia. No hay manera de llegar al Padre. Por eso dice segunda de Timoteo capítulo 2 o primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: yo soy el camino. No, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. El Señor dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Por lo tanto, el Padre, el ser humano estaba lejos, separado del Padre, no había nada que lo conectara con el Padre. Es más o menos como esas películas, tenemos que ir a ese lugar, devolvernos, pero necesitamos que se abra esa puerta para poder entrar por ella, y el Padre lo que hace es ponernos, es de regalo esa puerta para entrar. Pero no solamente nos lo pone de regalo allí, sino que esa puerta que el Señor nos dio para entrar a su presencia, pagó por nuestros pecados, hizo todo por nosotros para limpiarnos y hacernos aptos, nos lava para llegar a la presencia del Padre. Por eso me reverso un poquito al versículo, al primer punto: es la más grande demostración de amor de Dios. Pero también ese regalo, esa gracia, es la única forma que podemos nosotros acercarnos a Dios. Por eso estoy hablando de que la gracia es la más grande bendición. Es importante tenerlo en cuenta. Tercero, la gracia, ese regalo de gracia que el Padre nos dio, también nos transforma. ¿Han sido transformados ustedes? No puede haber ninguno que haya recibido el regalo de la gracia, el regalo del Padre, que por gracia lo dio, que no haya sido transformado. Y esto nos tiene que hacer una alerta. Nadie nos señala. Yo siempre he dicho, en esta iglesia no señalamos a nadie, pero el Espíritu Santo sí nos hace entender en qué condición estamos, ¿o no? Porque a veces pensamos, y ya lo he dicho en varias ocasiones, a veces nosotros nos tranquilizamos cuando no se enteran otros, las personas, el pastor, los líderes, mis amigos, etcétera, no se enteran. Pero lo que es cierto es que todo este asunto es directamente con Dios, Dios y usted. El regalo de Dios, la gracia de Dios y usted. Y la gracia de Dios nos transforma. Toda persona que tiene a Cristo, toda persona que ha recibido el regalo de Dios, es transformado. Tito capítulo 2. Devuélvase un poquito, ahí está Tito. Versículos 11 y 12. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oiga, note esto. Vuelvo y repito, ¿no? Va quedando claro esto. La gracia ¿de quién? De Dios. ¿Qué es la gracia? El regalo. ¿Y cuál es el regalo? Cristo. O sea, la gracia de Dios, el regalo de Dios, o sea, Cristo. Devuélvase un poquito. Ahí está. Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Hay unas polémicas que Cristo murió por todos. No, que Cristo no murió por todos, sino murió por los salvos. No, yo quiero decirle que Cristo murió por todo el mundo. Es un regalo para todo el mundo.
Amén. Por todos murió el Señor, por absolutamente todos. Versículo siguiente. Y dice, enseñándonos, o sea, la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta tierra, en este mundo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. Aquí hay más jóvenes en la iglesia que ancianos. Esta iglesia tiene esa virtud. La pregunta es esa. Estamos diciendo que la gracia nos transforma. Ahora, toda persona salva que tiene al Salvador o la salvación que es el regalo del Padre, toda persona que ha recibido ese regalo es transformada, sin lugar a dudas. Esto no se trata, hay personas que discurren o discuten, pelean, se cambian de iglesia. Y no, es que el pastor allá me dijo que no le gustaba mi escote. ¿Sí? Yo aquí no hablo de ropas ni de nada casi nunca. Pero le voy a hacer una pregunta. Analice su ropero. Analice los lugares que frecuenta. Analice las amistades que tiene. Analice las charlas que regularmente comparte. Analice las palabras que usa. Analice los pensamientos, hacia dónde se dirige. Analice todo esto y va a entender si realmente tiene la gracia de Dios en su vida. Yo no lo estoy juzgando. No se trata de venir a la iglesia, porque muchas personas durante toda la vida se han acostumbrado, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, ¿sí? Vamos a un culto. Y entonces pareciera que estar en la iglesia es tener la gracia de Dios. Acuérdense que el domingo y hace 8 días estuvimos hablando que el mismo Señor Jesús dijo, y muchos me dirán aquel día, Señor, estuvimos en tu iglesia. Es más, fuimos líderes de la iglesia. Y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y entonces el Señor le dirá, nunca los conocí. ¿Por qué? ¿Por qué nunca los conoció? Porque aprendieron muchas cosas de comportamiento y de vida de aquellos que tenían gracia, porque nosotros alumbramos, van a haber imitadores nuestros, pero si ellos no tienen la gracia, el regalo en su poder, entonces no serán conocidos por el Padre. Diga conmigo, transformación. A veces hablamos a los muchachos, pero ¿cómo es usted como mamá? ¿Cómo es usted como esposa? ¿Cómo es usted como hermana? ¿Cómo es usted como hija? ¿Cómo es usted como hijo? ¿Cómo es usted como padre? ¿Cómo es usted? Sí se ve la transformación, sí se ve que ese regalo que Dios dio y usted lo recibió, ese regalo lo transformó. Voy a hacer otra analogía. De pronto no casa tanto por lo que es la profundidad, pero me viene a la mente. Es como cuando en la película de La Máscara, claro que ahí no cabe, pero voy a decirlo. Se pone la máscara e inmediatamente se transforma. Claro, no en ese perfil y de esa manera, es solamente para hacer un ejemplo. Cuando usted recibe el regalo de la gracia, ya no es transformado de una forma tan horrenda como esa película, pero es para que entienda allí que usted se viste. Por eso dice, se reviste del nuevo hombre. ¿Según quién? Según Dios, que nos transforma según Dios. Cuando usted recibe ese regalo lo que hace es vestirlo, transformarlo a la manera de Dios. Esto es importante.
tanta transformación. Mire, escúcheme bien. Estemos tranquilos, y todo esto nos lleva a nosotros a tener claridad si de verdad estamos andando en la gracia y con la gracia del Padre. Cuarto, la gracia alcanza para todos los hombres. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Alcanza para quién? Para todos. ¿Por qué? Hay personas que están diciendo, yo no comparto esto para nada, la tesis, una tesis teológica con respecto a la predestinación, que hay personas que definitivamente por más que intenten, que por más que dispongan su corazón no van a ser salvas porque no fueron elegidos. Eso es una mala interpretación bíblica. Y tenemos que revisar eso. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 15, y en estos días vamos a hablar sobre eso. Versículo 14, leamos. Dice, no obstante, reinó la muerte ¿desde dónde? Desde que Adán pecó hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, el pecado reinó desde Adán. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, por la transgresión de Adán, que fue uno, murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. O sea, Cristo es el regalo no para uno, sino para toda la humanidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La gracia de Dios es para todos. Es la bendición de Dios. Muchas personas, por eso yo me he empeñado mucho, Dios ha puesto a sentir en mi corazón, porque muchas personas tienen la salvación separada o el ser salvos separados de la salvación que es Cristo. Escúchenme bien, muchas personas no les interesa para nada Cristo, ni parecerse a Cristo, ni entregar su vida a Cristo, ni caminar con Cristo, que es el regalo para presentarse al Padre con Cristo, sino que no les interesa Cristo, pero sí quieren ser salvos. Y aquí está hablando, la palabra del Señor dice que abunda mucho más por la gracia del Señor, abunda, escúcheme bien, mucho más abunda la gracia, el regalo de Dios que el pecado de Adán. Es mucho más efectiva la gracia del Señor. El pecado lo podía cortar la gracia de Dios, pero la gracia de Dios nadie la puede cortar. Siempre estará vigente. Amén. Quinto, y termino. Aunque ya hablé durante toda la charla y el estudio sobre esto, pero somos justificados por medio de esa gracia que es Cristo. ¿Somos qué? Justificados. Romanos, estos textos nos los estamos aprendiendo, Romanos 3, 23 y 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, todo el mundo pecó, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente, ¿por medio de quién? Su gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mi hermano querido, usted no puede separar para nada, no puede dividir para nada
las cosas de Dios de las cosas de la dependencia total de Cristo. ¿Están conmigo? No podemos estar satisfechos con venir a la iglesia y estar sin la gracia. Quiero decirles que a la iglesia puede entrar el mismo diablo. Es más, en muchas iglesias allí está el diablo y no el Espíritu Santo. Por lo tanto, no es garantía, claro, vuelvo y lo insisto, no todo el que ora está bien con Dios, pero todo el que está bien con Dios ora, ¿no? No todo el que asiste a la iglesia está bien con Dios, pero todo el que está bien asiste a la iglesia. ¿Sí? Todo esto es una realidad. Por lo tanto, no podemos separar de ninguna manera la fe, nuestra relación con el Padre y separarla de Cristo. Note que el propósito, inclusive el propósito, por ejemplo, diabólico de muchas sectas, miremos los testigos de Jehová, ¿conocen los testigos de Jehová? El propósito diabólico es eso, tener una relación con Dios, pero sin Cristo. El propósito del catolicismo, vamos a mirarlo, es precisamente eso, tener una relación con Dios. Inclusive cada día psicológicamente tienen al Cristo colgado, ¿sí o no? No lo quieren bajar de muerto, allá colgado en la cruz, martirizado, pero al lado le ponen la Virgen María con una corona. ¿Usted cree que eso es gratis? Eso tiene un propósito diabólico total. Y cada día están poniendo que San yo no sé quién, el que hace milagros, el otro que hace milagros, el otro que hace milagros, milagros para esto, santo que le resuelve esto, santo que le resuelve aquello. Y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y recen cada día el Padre nuestro. Pero Cristo, que es el regalo del Padre, está muerto allá colgado en una cruz. Y así lamentablemente, de esa manera, están viviendo muchos cristianos su vida, su fe, su relación con Dios, que no es ninguna. Diga conmigo, el regalo de Dios me transforma, me acerca al Padre, me da vida eterna. ¿Están entendiendo todo esto? Es el regalo de Dios. Por lo tanto, yo no me puedo presentar a Dios sin llevar el regalo. Sin mostrarle al Señor, tengo el regalo. Mire, cuando nos presentemos delante del Padre, allí el Señor no nos va a ver a nosotros tanto como va a ver a su Hijo en nosotros. Eso dice la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora hago, no lo hago por lo que yo quiero, sino por lo que el Señor me guía, conforme a la fe del Señor. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice, todas las cosas que yo valoraba en esta tierra ahora son para mí basura, por amor a Cristo y ser hallado en Él. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso cuando nosotros vamos a predicar el evangelio de salvación, no podemos salir como los testigos de Jehová con el atalaya a predicar a Jehová. No, tenemos que salir cada día con la palabra de Cristo a presentar a Cristo, que es el regalo de Dios para nosotros. Sin Cristo nadie llega al Padre. Hoy estoy haciendo un estudio bíblico para aquellos que quieren evangelizar y para nosotros que estamos viviendo la fe. Mi hermano querido, escúcheme bien. Por eso dice el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Vamos detrás de la luz que es Cristo. Pero después dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. Claro, ¿por qué? Porque ahora tuvimos ese regalo. Vamos a mirarlo acá. Me regalaron esta luz. ¿De acuerdo? Apague todas las luces, pastor Saúl, allí, para que lo entendamos mejor.
Y yo estaba en tinieblas y me dieron esta luz. Ahora, yo sigo esta luz. Ahora, estaba allí, la tengo ahora. ¿Qué pasa? Yo soy la luz. ¿Pero estoy alumbrando con mi propia luz? No, estoy alumbrando con la luz de Cristo, porque esa luz está conmigo y alumbra a todos los que están a mi alrededor. Amén. Ahora sí prendamos para que me vean todos. ¿Sí? Faltó esta. Gracias. Note que usted solo con el regalo puede alumbrar. ¿Con el regalo de quién? Del Padre. Entonces, terminamos diciendo lo siguiente, o terminamos esto: nada hicimos para merecer ese regalo. Eso sí no es producto de causa y efecto. No es producto. La salvación no es producto de causa y efecto. Es un regalo inmerecido que si usted no lo recibe, no va a alumbrar. Si usted no lo recibe, no se entrega a Él, no va a disfrutar transformación y nunca llegará al Padre. Pero es el regalo de Dios para el mundo. Amén. Por lo tanto, cada día, mi hermano querido, escúcheme bien, cada día el caminar en la eternidad, en la salvación. Por eso hay personas que no han entendido esto, porque la salvación no es un efecto para mí. No, la salvación es Cristo. El ser salvo es el resultado de la salvación en mí. Amén. Diga conmigo, ser salvo. Porque la salvación es Cristo. Y somos salvos a través de Cristo. Por eso les tengo que decir algo, que esto es de otra enseñanza, pero la salvación nunca se pierde. Pero habrá muchos que perderán la oportunidad de ser salvos. Amén. Allí se termina un debate teológico de siglos. La salvación no se pierde porque Cristo no se va a perder. Amén. Cuando usted escuche ese debate que se pierde la salvación, no. Muchos. Por eso dijo el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, pero cada día prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo habla sobre esto. Amén. Entonces, conclusión: no merecíamos ni merecemos nada para ser justificados. Si algo de algo somos merecedores y deberíamos hacer es pagar por todo lo que hemos hecho. Sin embargo, hay una esperanza. La palabra del Señor dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Si hemos hecho mal, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escúcheme bien. Voy a decir algo muy duro. Es muy probable que si hicimos mal, ese mal que hicimos nos llevaba indudablemente al infierno. Pero si nos acercamos al Señor, el Señor nos va a perdonar y nos va a dar entrada a su reino. Amén. Lo que sí puede pasar es que hay causa y efecto, y entonces las consecuencias aquí en la tierra tal vez las tenga que asumir. Amén. Porque hay personas que dicen que hacen mal y entonces después de haber hecho mucho mal le piden perdón al Señor y no quiere que haya un efecto por aquello que hizo. Pero lo que sí es cierto es que con Cristo tenemos la oportunidad de la vida eterna, de las provisiones eternas, de la morada eterna. Y yo sí creo una cosa: si aquí disfrutamos de tantas cositas que son tan pasajeras y nos sorprendemos, y como a veces decimos como
nos desvelamos y todo por cositas aquí en la tierra, la palabra del Señor dice que todo lo que hay en la tierra es solamente sombra de lo que ha de venir. Escuche bien esto. Todo lo que pasa acá es solamente sombra de lo que ha de venir. ¿Qué quiere decir? Que lo más bello que podamos ver acá es solamente una sombra, una muestrica, una sombra ya de lo hermoso y de lo perfecto que el Señor tiene para nosotros. Por lo tanto, cada día debemos valorar el regalo de Dios. Amén. La gracia del Señor debemos valorarla. Que el Señor nos bendiga. Y diga conmigo, la más grande bendición, la gracia de Dios